¿Sabías que leer te puede hacer más inteligente? Si tienes dudas o no estás tan convencido de esto, quédate conmigo en este video. Hola, bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo. Soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar de un hábito que parece que cada vez está más en desuso. Hablo del hábito de la lectura. Si nos hemos dado cuenta, son cada vez menos las personas que leen y es cada vez menor la frecuencia con la que lo hacen. También el tipo de lectura que acostumbramos a veces cada vez ha ido disminuyendo en su calidad. Pues a lo largo de este video te voy a hablar de cuáles son algunas de las ventajas que puede traer para ti el implementar el hábito de la lectura a tu vida diaria. Y si ya lo haces, te voy a decir algunos de los beneficios de los que ya gozas actualmente. Pero antes de continuar con el video, te pido por favor te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en las diferentes listas de reproducción de este canal. Y bueno, entrando en materia, cuando hablamos de la lectura, no me refiero a esa lectura ocasional que realizamos a lo mejor a través del teléfono mientras que estamos esperando el camión, o tal vez a lo que nos ponemos a leer en los comentarios, en las redes sociales, en los grupos de compraventa, sino que me refiero a que nosotros puntualmente tomemos un libro, ya sea físico o digital, o que tomemos algún otro medio escrito y que le dediquemos un tiempo considerable y concentrado a realizar la lectura de esta información. Y no solo eso, una vez que nosotros la leemos o mientras la leemos, que podamos hacer un análisis crítico, ¿no? O una reflexión sobre lo que hemos leído. Cuando esto ocurre, ya podemos ir desarrollando algunos beneficios o ventajas que tiene en nuestro desarrollo mental o cognitivo a lo largo que vamos desarrollando este hábito de la lectura. El primero sería que mejora mucho tu concentración y también tu habilidad para comprender los textos. Sabemos que conforme nosotros vamos leyendo o los textos que nosotros vamos leyendo ocasionalmente pueden llegar a ser algunos muy simples, pero otros son más complejos. Puede que haya una novela que sea muy fácil de leer y de entender, decimos que es muy digerible y a lo mejor no necesito ponerle toda mi atención o toda mi concentración. Por el contrario, hay otras novelas o textos, ya sea de alguna asignatura o cuentos que sean más elaborados, requieren que nosotros pongamos mucha más atención, prácticamente que nos aislemos de lo que nos rodea y enfoquemos nuestros sentidos a lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que dicen estas páginas? ¿De qué está tratando esta lectura? Si es una novela, ¿qué está ocurriendo con los personajes en este momento? A veces nos damos cuenta que nos perdemos cuando estamos realizando una lectura porque estamos muy distraídos, no estamos poniendo la atención suficiente y es ahí donde nos damos cuenta que tenemos que volver a leer eso que estábamos leyendo, pero ahora poner mucha más atención y a la larga esto se va volviendo más fácil. Nos es más sencillo concentrarnos, poner atención en lo que estamos leyendo y puede que tomemos menos tiempo para entender las lecturas. Si tal vez al inicio tenías que volver a leer esa página porque te costaba trabajo entenderla o analizar algunas palabras, puede que con el paso del tiempo ya las lecturas no te tomen tanto tiempo o que les entiendas de manera mucho más sencilla y que a lo mejor no necesites realizar una segunda o una tercera lectura a lo que acabas de leer, que no es que esté mal, pero hay veces que sí es importante cuidar nuestros tiempos al momento de realizar una lectura para extraer de ella toda la información en el menor tiempo posible. Y esto tiene también que ver con la comprensión lectora. ¿Qué tan fácil es para mí comprender lo que estoy leyendo? Si es un texto corto, yo pude entender de qué trata, cuáles son las ideas principales, los personajes, tengo una idea de la trama, o por el contrario, lo estoy leyendo y no estoy entendiendo nada de lo que leí, como puede pasar a veces en la escuela. Por eso es importante que nosotros también tengamos el hábito de la lectura fuera de la escuela.
A veces creemos que el leer es algo que se debe limitar a un salón de clases. Y claro que no puede estarse más equivocado. La lectura puede ser un hábito como cualquier otro y puede realizarse en distintos lugares, incluyendo a la escuela. Otro beneficio que puede traer la lectura en un corto plazo o que es un beneficio que tú puedes notar prácticamente al poco tiempo de empezar a leer es que vas a ir ampliando tu vocabulario y tu lenguaje. Creo que a todos nos ha pasado que estamos leyendo algo, una novela, un cuento, poesía o tal vez lecturas sobre algún tema en particular, académico, puede ser de la escuela, y vamos viendo palabras que no conocemos. A lo mejor hay palabras que ya había escuchado, pero no sé qué significan. A lo mejor son palabras que no me están dejando entender por completo el texto. Y lo más natural es que busquemos su significado. No te recomiendo que si tú estás leyendo y hay palabras que no entiendes, que simplemente te las brinques, porque puede que sean necesarias para entender de qué está tratando la lectura o que te ayude a comprender mejor las características de algún tema en particular. Así que conforme tú vas leyendo y viendo palabras nuevas, entiendes tanto cómo se escriben y cómo se pueden utilizar, que también es muy importante. A veces aprendemos palabras nuevas y no sabemos realmente en qué caso o en qué momento me conviene utilizarlas. ¿Cuándo puedo utilizar una palabra que recién acabo de conocer? Además de que eso me va a ayudar a compartirles pues este vocabulario que voy adquiriendo a las demás personas a mi alrededor. Porque quien ha leído un libro se da cuenta que no están escritos en un lenguaje coloquial y tan cotidiano, sino que por más sencillo que sea, sí agregan algunas palabras nuevas que a veces hemos escuchado y a veces realmente son nuevas para nosotros. ¿Qué mejor que ir aprendiendo palabras nuevas a través de un libro, donde podemos verlas una y otra vez y si es necesario investigamos su significado? Porque sé que a veces cuando lo escuchamos en palabras de alguien más, hasta vergüenza nos da preguntarle qué significa esa palabra y más que nada por miedo a que no se dé cuenta que pues nosotros no sabemos realmente de esa palabra. Esos fueron solamente dos de los beneficios inmediatos, digámoslo así, o más próximos que adquirimos cuando desarrollamos el hábito de la lectura. Ahora te platico un par de hábitos que se van formando conforme pasa el tiempo y que les podríamos llamar hábitos de mediano plazo que se fomentan con la lectura. El primero de ellos va a ser el pensamiento crítico. Ya hemos hablado de este término en repetidas ocasiones, pero creo que siempre hay más de dónde sacar al respecto. Nosotros conforme leemos aprendemos más cosas y eso nos va ayudando a formarnos un criterio sobre diversos temas. Esto pasa más cuando empezamos a leer sobre temas ya en particular y a lo mejor no leemos tanto de novelas o de historias fantasiosas, sino que empezamos a hablar ya de temas en particular. Puede ser el que a ti más te guste, pero conforme vas leyendo, te vas nutriendo sobre ese tema, vas conociendo más y eso te permite a ti formarte una opinión y un criterio más amplio sobre ello. Inclusive pueden darte ganas de buscar más información al respecto y que a partir de eso tú tengas una opinión más fundamentada, más clara y que inclusive puedas estar dispuesto a argumentar tus puntos de vista sobre ese tema. A esto es a lo que nosotros le llamamos el pensamiento crítico, a ser más concentrados a la hora de que pensamos y actuamos, pero lo hacemos porque ya estamos informados y entre más informados estamos, pues mejor. Y esto se puede lograr a través del hábito de la lectura, porque no es lo mismo informarte y conocer a través de un libro que revisar a lo mejor un video que desafortunadamente sí podría realizar cualquier persona o verlo en las redes sociales como una noticia sin que estemos realmente seguros de que así sean las cosas. Cuando lo leemos a partir de un libro, ya sea físico, digital, en algún artículo, en un sitio más formal o especializado, creo que ya tiene un poco más de veracidad. Ya podemos tomarlo un poquito más en serio, pero eso nos incita a nosotros a informarnos aún más. Y no sucede lo que sucede actualmente, que si nosotros vemos un video de alguien hablando disparates de algún tema en particular, mucha gente ya no hace por revisar más información al respecto.
Muchos de nosotros vemos eso y nos quedamos con esa impresión, salvo algunas personas que tienen a lo mejor un poco más de curiosidad o que dudan inclusive de qué tan cierto sea eso que se dice, se dedican a investigar un poco más al respecto. Inclusive puede llegar a pasar que hay personas que se informan y que desmienten o pareciera que atacan a otras personas que están diciendo cosas sin sentido. Pareciera un ataque, pero en muchos casos realmente es este combate a la desinformación y a la mala información que a veces se ofrece en este mundo tan moderno, donde pareciera que ya cualquiera tenemos derecho a opinar y decir lo que nosotros pensamos, aunque esté equivocado. Y bajo el argumento de que tienes que respetar mi opinión, aunque esté incorrecta, pues la gente cree que puede hacer y decir lo que quiera. Pero una cosa es lo que es una opinión y otra cosa es la información y el difundir información que sea correcta y que sea verídica. Si cuando tú te documentas o te informas, lo que vas a decir es tu opinión, pues trátalo como tal. Sin embargo, si lo que tú vas a dar son datos, hechos o referencias a cosas que han ocurrido y que se pueden corroborar, bueno, ahí cambia la cosa y ya no estás hablando de una opinión, ¿verdad? Sino que estás hablando de hechos o de datos. Y eso es algo que se puede formar con el hábito de la lectura. Generalmente te deja con esa sensación de querer conocer más, a diferencia de estos medios visuales que tienen un inicio y un fin. Comienza el video, lo ves y termina y no siempre va a ocurrir que las personas se dedican a investigar más al respecto, caso que sí puede ocurrir con la lectura. Podemos leer de un tema, revisar un artículo o leer una historia y podríamos querer investigar qué parte de eso es real, qué parte es ficción, si existe algo real como eso en la vida diaria, si este tema realmente es tan conocido como nosotros pensamos o es un tema del que no se habla tanto. En fin, leer puede desarrollar mucho tu forma de ver y de pensar la realidad que hay a nuestro alrededor, de cuestionarla, de analizarla y de informarte. A eso es a lo que le llamamos el pensamiento crítico. Y bueno, otro beneficio que no es tan evidente a lo mejor o no es tan claro cuando nosotros estamos desarrollando este hábito de la lectura es el sentimiento de la empatía. Si bien sabemos que la empatía se refiere a ponernos en el lugar del otro y entender sus circunstancias y su forma de ver la vida, es decir, sus perspectivas, cuando nosotros leemos nos vamos abriendo camino poco a poco en esa rama. La ventaja de esto es que no necesitamos hacerlo con otra persona. Cuando leemos nosotros historias o cuentos o alguna narración, nos permite generalmente hacer esta parte donde compaginas con los personajes. Entiendes por qué hacen lo que hacen, ves que a lo mejor no hay buenos ni malos, sino que hay personas que tienen distintos puntos de vista o que actúan de acuerdo a diferentes ideales. Y el hecho de que nosotros como lectores estemos en un punto medio nos permite entender todos los puntos de vista que ocurren en las historias y a partir de ahí tener un pensamiento más claro sobre a veces por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué los demás actúan como actúan. Tal vez hacen esas cosas porque es lo que saben hacer o es porque se les dijo hace mucho tiempo que era lo que debían hacer. Entonces, cuando desarrollas tú esta lectura y la vas desarrollando también con el paso del tiempo, te permite tener un panorama más abierto sobre qué hacen las personas, por qué lo hacen y también te ayuda a ponerte un poco más en su lugar. Y finalmente, ya que terminamos con esta parte de los beneficios que puede traer la lectura, tal vez te puedas preguntar, bueno, ¿cuánto es recomendable leer? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es lo de que debo yo de leer por día o por semana para estar en un rango adecuado? Si bien no hay una cantidad fija, ni un mínimo, ni un máximo del tiempo que tú debes de leer, porque hay que acordarnos que esto es de acuerdo a tus tiempos y a tus necesidades y a tus expectativas con las lecturas, generalmente se recomiendan que sea de 20 a 30 minutos cada día. Entonces puedes destinar este tiempo para leer, ya sea cuando estés en el camión, cuando vayas de regreso a tu casa, a lo mejor en el tiempo de comer en el trabajo, puede ser inclusive antes de dormir que puedas realizar una lectura breve. En fin, el punto es que puedas destinar un tiempo particular a realizar lecturas.
de cualquier tipo, pero que sean lecturas en forma, no comentarios en redes sociales, no una publicación de una queja sobre la colonia, sino que puedas leer una lectura completa o formal, ¿no? Y que la puedas ir desarrollando a lo largo de varios días. Así que ya lo sabes, de 20 a 30 minutos diarios es lo que se recomienda que puedas leer para ir fomentando estos hábitos de la lectura. Y ahora te toca a ti. Cuéntame si tú eres de esas personas que leen con regularidad o si por el contrario no es algo que tú suelas hacer. A lo mejor no te ha interesado tanto o no has encontrado el momento adecuado. Pero si es así, puedes dejarme en los comentarios una idea de cuánto lees tú por día o por semana para que podamos compararlo con los demás. Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo algunos de los beneficios a corto y a mediano plazo que nos puede ofrecer el hábito de la lectura. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este video con aquella persona que sepas que lee con regularidad o que a lo mejor esté pensando en tener un hobby. Puedes recomendarle que comience el hábito de la lectura, tal vez con lecturas simples y luego más complejas, y así poco a poco vaya formando este hábito. Recuerda que puedes encontrarme en otras redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas excelente día y hasta luego. Feliz jueves.